A esta hora, WhatsApp Radio presenta La Colmena, un programa de actualidad e interés general, dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Bienvenidos. Así es. Muy buenas tardes para todas las personas que en este momento están conectadas a través de www.whatsappr.com. En este momento comenzamos el programa La Colmena Radio, que transmite a través de www.whatsappr.com. Ya siendo las 4:06, estamos en este momento dichosos de contar con la presencia de ustedes a través de nuestra radio digital WhatsApp Radio. Y obviamente que escuchan, las personas que se conectan para escuchar La Colmena Radio. Nosotros en este momento estamos dichosos de estar conectados a través de www.whatsappr.com. Ya siendo hoy martes 18 de diciembre. Se aproxima los regalos de Niño Dios y la Navidad y demás cosas que en este mes de esparcimiento, en este mes de unión familiar, hace que valga muchísimo la pena. Bueno, en este momento, directamente desde Medellín, pero ya está en cabina con nosotros, está directamente en cabina, aquí en la ciudad de Pereira, nuestro máster principal. Les tengo el placer de presentar al señor Samir. Samir, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola Alejo, muy buenas tardes. Me complace mucho acompañarlos el día de hoy desde acá, desde Pereira, en nuestra 12ª transmisión de La Colmena Radio, Alejo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que hemos venido hablando de él desde la semana pasada. Sí, señor. Y es tu pensión, una realidad difícil de aceptar, con Luis Álvarez. Alejo. Sí, señor. Recordemos, Alejo, que el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población que cumpla con los requisitos establecidos al amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte, según lo describe el artículo 10 de la Ley 100 del 93. Ya es una ley algo viejita y pues que ha sido muy criticada por muchos. O sea que en este momento nosotros vamos a hablar de ¿qué? De pensión. Básicamente, de pensión. Un tema muy específico, pero algo muy puntual en el tema de pensiones, y más adelantico nos vamos a dar cuenta de esto con nuestro invitado Luis, que ya está con nosotros acá por interno, vía remota, y ya más adelantico pues vamos a pasar con él. Un tema bastante controversial, tanto para, digamos, las edades como la de mi papá, más o menos, ese tipo de generación, donde en este momento pues están unos pleitos impresionantes, donde hay personas que pudieron alcanzar su pensión, hay otros que todavía siguen luchando, y bueno, todo este tipo de cosas. Una incertidumbre para las personas actuales de mi generación, y para los del futuro también, obviamente ellos, aunque no se están de alguna forma enterando de qué es este tipo de cosas, pero que posiblemente puede pasar. Entonces el tema de hoy está súper interesante, porque vamos a responder todas las dudas con nuestro especialista, nuestro grupo de trabajo, nuestra mesa de trabajo, aquí en WhatsApp Radio y en este programa que se llama La Colmena. ¿Será que sí nos vamos a poder graduar? Nos vamos a poder de alguna forma pensionar. Pues yo creería que sí. Esperemos a ver qué opina nuestro invitado más adelante, Alejo. Porque la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Recordemos, Alejo, que pues la pensión, como vos lo mencionabas, es una prestación económica que reciben cada uno de los ciudadanos al finalizar su vida laboral. Sí, señor. Hayan sido asalariados o independientes. El monto y otras particularidades de la mesada pues van a depender de los aportes realizados al fondo y el esquema delegado. Actualmente Colombia tiene dos modalidades, bajo las que uno puede cotizar para jubilarse, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, el denominado RAIS, y el régimen de prima media, el RPM. El primero es manejado por los fondos privados y el segundo está a cargo de Colpensiones, anteriormente el Instituto del Seguro Social, que es una entidad pública. ¿Sí? Desde enero del 2014 aumentó el tiempo de cotización y la edad para pensionarse, según lo contemplado en la Ley 797 del 2003. Gracias a nuestro presidente Álvaro Uribe. 2014 teníamos por allá Santos. ¿Ah, sí? Esa normatividad establece que las mujeres deben tener ya 57 años y los hombres 62. Recordemos que
tenía, si mal no recuerdo, eran 5 años menos. Sí, 5 años menos. Estaban en 52 y 67, si no estoy mal. No, 52, perdón, 57 me parece. Y 57. Algo así. Bueno, pues, igual eso no lo puede decir ahorita nuestro especialista, confirmar ese dato. Además, anteriormente, el periodo de aportes pasó de 1.250 semanas a 1.275 hoy en día, es decir, se aumentaron 25 semanas de cotización. ¿Sí? No obstante, ese total subiría desde 1.300 en 2015 y de todas formas el incremento ha sido progresivo porque a partir de 2006 se han venido sumando 25 semanas cada año, pues según algunas estadísticas por acá. Bueno, Samir, antes de que tú sigas con el tema, en este momento estamos conectándonos con Daniel desde Bogotá, nuestro compañero de staff de La Colmena Radio. Vamos a ver si él nos está escuchando en este momento y pues le damos la bienvenida. Daniel, muy buenas tardes. Hola Alejo, Samir, muy buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo vas? Qué bueno tenerte por acá. Pensamos que no íbamos a poder contar contigo por problemas de conexión, pero bueno, ya se solucionó, ¿correcto? Sí, qué pena. Bueno, Daniel. Tema de conexión, ¿cómo está? Estábamos aquí comentando que ya tenemos a Luis aquí con nosotros, entonces estábamos aquí hablando sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es tu pensión, una realidad difícil de aceptar. Pero Daniel, esto quiero que nos lo digas tú. O sea, preséntanos el tema del día y preséntanos a nuestro invitado especial el día de hoy, Daniel. Bueno, tenemos problema aquí con Daniel, se le están recortando bastante la señal, la recepción. Esperemos nuevamente que pueda conectarse nuevamente con nosotros con una mejor calidad de señal para poder garantizar una buena transmisión a toda nuestra audiencia. Entonces tenemos acá ya con nosotros en remoto a Luis Ángel Álvarez Vanega con este tema del día de hoy. Él es gerente de la sociedad Álvarez Vanegas Abogados SAS, es abogado titulado egresado de la Universidad Popular del Cesar. Especialista en instituciones jurídicas de la instituciones jurídicas de seguridad social de la Universidad Nacional. Especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional y magíster en Derecho con profundización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional. Es abogado litigante, docente universitario. Recuerden que este tema de pensiones en Colombia es de vital importancia para todos y es importante tener claro quiénes tienen derecho, qué hacen los fondos de pensión, tanto privados como el del Estado, con los recursos que cada colombiano aporta, qué secretos tienen los fondos privados con sus aportantes, que eso más adelante lo vamos a hablar, entre otros temitas interesantes. Pero bueno, Luis, muy buenas tardes, bienvenido a La Colmena. Bueno, Luis, Luis, quiero que nos cuentes como algo sobre, nosotros acabamos de mencionar pues el resumen de tu perfil, de tu empresa. Cuéntanos un poco más de la empresa Álvarez Vanegas Abogados SAS. Por ejemplo, la reclamación de prestaciones sociales al empleador, en derecho colectivo, asesorías a sindicatos, también en las reclamaciones que tienen que ver con reconocimientos de pensiones, tanto en el sistema general de pensiones como en el sistema general de riesgos laborales, también lo que tiene que ver con las indemnizaciones plenas de perjuicios relacionadas con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y también en el sector público me desempeño en la parte del derecho administrativo laboral. Excelente, Luis. Bueno, recordemos que La Colmena es un programa creado por Hive, el holding interactivo virtual empresarial y actualidad contable colombiana. Sigan a La Colmena en redes sociales como @lacolmenaradio, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube, y @lacolmena_radio en Twitter. Bueno, Alejo, recordemos a toda nuestra audiencia que nos escuchan por whatsuper.com que vayan planteando sus inquietudes sobre el tema del día de hoy, tu pensión, una realidad difícil de aceptar, por medio del chat de nuestra página web o por medio de sus aplicativos dispositivos móviles. Las estaremos compilando y las estaremos planteando a nuestro invitado Luis Álvarez durante el transcurso de la transmisión. De las personas que están de pronto por ahí interesadas en hacer las preguntas, pueden escribir a través de www.whatsappr.com, y en el chat, en el aplicativo también tiene el chat. Posiblemente usted tenga un familiar, tenga a alguien que le interese este tema. Y obviamente pues simplemente es que ponga a escuchar la Colmena Radio por www.whatsappr.com y así formule usted las preguntas, porque tenemos en este momento el especialista sobre este tipo de temas y que pueden hacerle cualquier tipo de pregunta para mirar a ver hasta dónde se puede llegar en los procesos que ellos están en este momento. Estamos de acuerdo, Alejo. ¿Y qué te parece si nos vamos con algo de musiquita? ¿Parrandita navideña bien sabroso o qué? Sí, por ahí ya nos pidieron música, obviamente por el ambiente navideño que se respira en este mes. Pastor López, no,
En ese momento, Pastor López no lo tenemos. Tenemos al señor Rodolfo y los Hispanos con una muy buena canción que se llama Adonai. ¿Quién no ha cantado esa canción? ¿Quién no se ha rumbeado esa canción? ¿Qué generación no ha cantado esa canción? Entonces, estamos escuchando... Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Así es, estamos escuchando en este momento WhatsApp Radio y La Colmena Radio. La Colmena piensa en todos. Cada edición es un tema diferente. Con alto contenido de interés y actualidad. Si eres estudiante, profesional, emprendedor o empresario, No te puedes perder un solo programa de La Colmena para que estés siempre actualizado. Y logres resolver todas esas inquietudes relacionadas con tu actividad. Vive, siente y disfruta La Colmena. todos los martes y jueves de 5 p.m. a 7 p.m. Escúchanos por WhatsApp Radio y síguenos en nuestras redes sociales como La Colmena Radio. La Colmena es un programa de Hype, Holding interactivo. Virtual empresarial. y actualidad contable colombiana. Estás escuchando La Colmena. Así es, estás escuchando en este momento La Colmena Radio, 5:26 de la tarde, y nosotros seguimos hablando en este momento de un tema muy importante, que es, señor Samir. Así es, tu pensión, una realidad difícil de aceptar. Y Alejo, Daniel, Si Luis, usted me dice, a mí eso es como si me estuviera diciendo en este momento, hermano, no pague pensión. no, es No empie- difícil de no empie- aceptar. no empiece a cotizar. Bueno. y yo en este momento estoy ya en la edad para empezar a cotizar pensión. Oh, es un tema de planear, Alejandro, es un tema de planear realmente, y recordemos pues que la normatividad vigente establece que los afiliados que cumplan con los requisitos, que son poquitos, nada más son edad y semanas de cotización y obviamente los aportes, para cada régimen pueden acceder a una pensión de vejez. Sí. Usted se va a pensionar a sus 62 años de edad si no siguen subiendo de los añitos y las semanas de cotización. Esto lo afirma Andrés Vázquez, vicepresidente comercial de Porvenir, que es un fondo de pensiones y cesantías privado en el país, y Porvenir es una empresa miembro del Grupo Aval. Este experto también aclara que la manera de acceder al beneficio de jubilación según el tipo de régimen es: en el RAIS puede pensionarse a la edad que escoja, siempre y cuando reúna capital necesario para financiar un pago mensual superior al 110% del salario mínimo, Alejo. O sea que usted se puede pensionar antes. Si la persona no cuenta con el capital suficiente, pero cumple con la edad especificada y 1.150 semanas cotizadas, tiene derecho a la garantía de pensión mínima. Entonces sí hay unos aspectos que hay que conocer. Realmente, acá Alejo uno tiene que aprender a asesorarse de los que realmente saben, y para eso tenemos a un experto el día de hoy en el tema. Obvio. A él les hay que hacerle las preguntas que son. Así a es. ver, porque yo hoy defino si realmente empiezo a cotizar o no empiezo a cotizar mi pensión. Así es. Y pues haber cotizado en el régimen de prima media, haber cotizado 1.300 semanas y tener la edad establecida por la ley. Entonces Sí. tenemos dos opciones. Eso es lo que les tengo. Bueno, ahí está. Es un tema muy interesante para cualquier colombiano promedio. Debe estar enterado del mundo de las pensiones y formularse estas preguntas. ¿Qué es pensión? ¿Qué es un fondo de pensión? ¿Por qué en los fondos privados y públicos? ¿Qué hacen con los recursos allí consignados mensualmente? Si todos los colombianos se preocuparan por este tema, podrían hacer cuentas si algún día se pueden llegar a pensionar. Así que a toda nuestra audiencia le pedimos no perderse un solo instante de nuestro programa del día de hoy, porque es un tema bastante interesante que nos atañe persona, sea mayor de edad, del que haya cumplido 18 años para arriba, ya le interesa saber qué es su pensión. Bueno, pero entonces no nos extendamos más en el tema del día de hoy, y esperemos que ya en la próxima entradita tendremos al 100% a Luis con nosotros para atender la entrevista que tenemos preparada el día de hoy para él. Por el momento, quisiera que ampliáramos Correcto. entonces la noticia que mencionó ahorita Alejandro, el tema sobre los subsidios de vivienda. Y Sí. justamente el Ministerio de Hacienda, el Minhacienda firmó la resolución del programa No Vivienda de Interés Social, del cual los últimos subsidios se acabaron en octubre. Los interesados en comprar vivienda nueva con precios entre 105 millones de pesos y 340 millones de pesos, ya- 300. sí, hasta ahí Ese va es el estrato medio. la clase media colombiana. Uy, están muy billetudos. Ya no recibirán el Triste. subsidio a la tasa de interés. Lo que pasa es que recordemos que habían
en temas generales, como en lo popular se escuchaba, Sí. el subsidio para vivienda de interés prioritario, que son viviendas como hasta los 50, 40 millones de pesos aproximadamente, sí, viviendas de interés social 50, 80 que millones iba más como o hasta menos. 110, 120 millones de pesos, y estaba la vivienda, creo que es free o algo por el estilo, que ya era la clase media más. Es que, a ver, hasta los 100 millones de pesos no es clase media, es como clase media baja. La clase media está como hasta los 340 millones de pesos en el subsidio que daban de vivienda. Algo así más o menos es lo que recuerdo de este tema, ¿cierto? Ok. Entonces ya no van a recibir ese subsidio. Así lo fijó por resolución expedida por el Ministerio de Hacienda. Cabe señalar pues que en septiembre del año pasado, en el 2017, el gobierno había ampliado los cupos en 40.000 más para este beneficio, también conocido como Novis, el cual es considerado por varios analistas como un segmento clave para impulsar las ventas. Sin embargo, su característica de ser contracíclico parecería haber cumplido su objetivo, más aún si se tiene en cuenta la realidad fiscal del país, el hueco fiscal del que hablamos, ¿no? Al respecto, el ministro de Vivienda recordó que el subsidio que surgió del paquete de medidas anunciadas por el gobierno nacional dentro del marco del segundo programa de impulso de la productividad y del empleo en Colombia hace énfasis en el crecimiento económico. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero, también señaló que este es un instrumento de gran capacidad para incentivar el mercado del segmento medio y lograr que los hogares alcancen el apalancamiento necesario para su inversión. ¿Será que esto va a ser una crisis para el sector construcción el próximo año? Es que ya se viene presentando, porque obviamente no tienen la misma motivación y el mismo incentivo que tuvieron hace más o menos 7, 8 años, donde cualquier proyecto se construía y se podía vender, y obviamente con los subsidios y todo eso era fácil acceder a vivienda. En ese momento creo que ya está endeudado la mayoría de personas, según lo que se ve, porque aquí en Pereira la construcción ha estado un poco más lenta. Y en todo el país. Se sigue vendiendo, sí. Y aquí hay mucha inmigración, especialmente desde la capital de Colombia, Bogotá. Aquí hay mucha inmigración donde hay gente que ha venido a comprar propiedades en Pereira, pero ellos dicen que sí ha disminuido bastante la venta en este ámbito. Sí, señor. Daniel. Así es, Alejo. Señor. De hecho, cifras recientes del gremio prevén que la comercialización de casas y apartamentos del estrato medio cerrará con una caída del 8%. ¿Cómo? Que en el 2019 la caída será del 1%, razón por la cual esta medida tiene un gran impacto en el sector, que fue lo que usted acabó de mencionar, Alejo. Sí. Sobre el tema, el consultor de banca de inversiones César Llano le manifestó recientemente a Portafolio que en esta medida será un desacierto porque desfinancia esta política, que de hecho tiene una dinámica de consumo. Y en esta medida hay negocios que se mueven en torno a este mercado. De hecho, Camacol siempre ha destacado que mueve más de 30 subsectores que impulsan con la construcción de vivienda, entre ellos los relacionados con insumos. De igual forma, Llano anotó que hay una duda que el BIS tiene impacto en el bienestar de la sociedad, pero no menor que el contexto económico como sí lo tiene la clase media. Así que es un tema que va a afectar mucho a la clase media colombiana, así que tenemos que tenernos, si queremos invertir, por ejemplo, yo que Alejo mencionó el tema de que muchos migramos hacia el eje cafetero, próximo. Bueno, recordemos a toda nuestra audiencia que en el chat de whatsapp.com estaremos compilando todas esas preguntas para planteárselas a Luis Álvarez, nuestro especialista invitado del día de hoy, que ya en contados minutos arrancaremos la entrevista con él. Entonces, vamos a pasar a una pequeña pausa musical, recordando que Actualidad Contable Colombiana es uno de los patrocinadores de La Colmena, y es un grupo creado para tratar temas contables, tributarios, financieros, así como diversos temas relacionados con la profesión contable. Igualmente tiene su finalidad puesta en empresarios que requieran información o asesoría sobre dichos temas. Encuéntralos como @Actualidad Contable Colombiana en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Entonces, Alejo, vamos a una pausa musical y regresamos. Listo, perfecto. Sigamos entonces con buena música. Más música de diciembre hasta ahora, ya siendo las 5:34. Ya venimos con el especialista. En este momento está creciendo el pico de audiencia de La Colmena, porque obviamente siempre hacemos como este preámbulo antes de empezar con el tema como tal, mientras que las personas se van conectando a través de www.whatsappr.com. Bueno, y tenemos ahí a Luis muy pendiente de nosotros para cuando entremos ya con lo que venimos a hacer, las preguntas como son, la entrevista y todas las dudas que tenían nuestros oyentes sobre el tema de hoy.
Estás escuchando. Bueno, sí señoras y señores, 5:38 de la tarde. Seguimos en este momento en La Colmena, 5:38 hora Colombia, a través de www.whatsappr.com. Bueno, Samir, bien pueda. O presento a Daniel. Vamos con Daniel. Listo, Daniel, en este momento los micrófonos son suyos. Bueno, Alejo, muchas gracias. Luis, estás con nosotros entonces para esta pequeña entrevista que le vamos a hacer el día de hoy, pero que va a ser a modo muy charla, muy relajada. Y quiero entrar con esta pregunta: ¿qué es la pensión y qué tipos de fondos pensionales existen en Colombia, Luis? Bueno, a ver, la pensión es una prestación económica que ofrece el Sistema General de Pensiones, del que ya habló hace un momento Samir. Esta prestación económica consiste en el pago mensual de una suma de dinero a la persona, al afiliado que ha cumplido los requisitos señalados en la ley para adquirir tal derecho. La pensión en el Sistema General de Pensiones colombiano puede ser por vejez, por invalidez o por muerte, que es la pensión de sobrevivientes. Existe también la pensión familiar, pero la pensión familiar la considero como una forma de pensión de vejez en donde se suman los esfuerzos de la pareja. Sin embargo, pues quiero hacer una precisión respecto a la pensión de vejez, que muchas veces la llaman pensión de jubilación. La diferencia que se establecía entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación era que la pensión de jubilación la pagaba directamente el empleador, la pensión de vejez la paga la entidad aseguradora, y es el número de semanas que se pagan en el régimen de prima media. Bueno, pero hablemos primero de los fondos de pensiones de los que pregunta Daniel. Las entidades que administran el Sistema General de Pensiones son las siguientes: la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que administra el régimen de prima media con prestación definida, y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y fondos de pensiones y cesantías, que son las del sector privado, lo que llaman fondos privados. La precisión que iba a hacer era que en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de vejez son, bueno, creo que más adelante me van a preguntar sobre las edades. De todas maneras me anticipo un poco. Las edades en el régimen de prima media con prestación definida son 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres actualmente. A partir del año 2014 estas edades incrementaron de esta manera, porque antes del año 2014 las edades para pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida, solidario de prima media con prestación definida, eran 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres, incluso antes de Ley 100 de 1993, según los acuerdos del Instituto de Seguros Sociales. Desde el 1 de abril de 1994, para aquellas personas que no tenían régimen de transición pensional, hasta el 31 de diciembre del año 2003, el número mínimo, hasta el 31 de enero del año, hasta el 31 de diciembre del año 2004, el número mínimo de semanas para pensionarse eran 1000 semanas, que podían incrementarse en un 2% por cada 50 semanas cotizadas hasta llegar a 1200, ¿verdad? Hasta llegar a 1200 semanas. Quiere decir que si una persona con Ley 100 original había cotizado 1200 semanas, la mesada pensional se incrementaba un 2% por cada 50 semanas a las 1000 primeras. Partía de un 65% la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que le van a aplicar a la base de liquidación.
Entonces, si tenía 1050 semanas, la tasa de reemplazo sería de 67%. Si tenía 1100 semanas, la tasa de reemplazo sería de 69%. Si tenía 1150, 71%. Si tenía 1200, sería un 73%. A partir de ese momento incrementaban en un 3% hasta llegar a 1400 semanas. Es decir, si por cada 50 semanas adicionales hasta las primeras 1200, se incrementaba en un 3%, hasta llegar a 1400 semanas. Quiere decir que si una persona tenía 1250 semanas, podía pensionarse con una tasa de reemplazo del 76%, 1300 semanas con una tasa de reemplazo del 79%, 1350 semanas con una tasa de reemplazo del 82%, y con 1400 semanas la tasa de reemplazo sería de un 85%. Con la ley 797 del año 2003, el panorama cambió. ¿Por qué cambió el panorama? Porque a partir de este momento el número de semanas cotizadas, la norma señaló que el número de semanas cotizadas a partir del año 2005 incrementarían en 50 semanas para ese año, y de 2006 a 2015 incrementarían en 25 semanas para cada año, de tal forma que en 2015 el tope de semanas, el número mínimo de semanas alcanzó a 1300 semanas, que es lo que tenemos hoy. Por cada 50 semanas adicionales a esas 1300 semanas se aplica un 1.5%. Pero aquí la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que se le va a aplicar a la pensión, tiene una dinámica diferente. ¿Por qué razón? Porque entre más se llama una tasa decreciente. ¿Por qué razón? Porque entre más ingresos tenga la persona, es decir, la base sobre la que se va a liquidar la pensión, entre más ingresos tenga, la tasa de reemplazo será menor. Por cada salario mínimo sobre el cual cotice la persona, se le va a restar un 0,5% al 65%. Esto es en el régimen de prima media con prestación definida, en donde los requisitos para pensionarse son el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicios, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cada afiliado tiene una cuenta individual, que es un fondo que administra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías. ¿Cierto? Luis, dígame. Bueno, muy claro lo que estás diciendo, porque te me adelantaste a la segunda pregunta que te iba a plantear, que cuáles las edades para pensionarse en Colombia y cuáles las condiciones para acceder a la pensión. Pero bueno, muy chévere, porque muy atento he estado tomando nota. Entonces, ¿en qué se diferencian los fondos privados de los fondos públicos, Luis? Bueno, primero, ¿quién los administra? Como señalamos hace un momento, la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, es la presencia del Estado en el sistema general de pensiones colombiano. Entonces, esta es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, y esa es una de las características de los fondos públicos, como lo llama Daniel. Otra de las características es que administra un fondo común del cual se van a pagar las prestaciones de todos los afiliados. Aquí nadie tiene una cuenta individual, mientras que en las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, que son sociedades anónimas del sector privado, estas entidades administran las cuentas individuales de cada uno de sus afiliados, al cual cada uno de ellos aporta, y de la cual se va a financiar la pensión de cada uno de sus afiliados. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Mientras el fondo público o administradora colombiana de pensiones administra un fondo común, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, que pertenecen al sector privado, administran cuentas individuales.
Ok, muy bien, Luis. A ver, cuéntanos por favor, ¿qué riesgo existe para los aportantes de un fondo privado y para los aportantes de un fondo público entonces? Bueno, en el fondo privado, como lo he señalado, cada uno tiene su cuenta individual. Y como cada uno tiene su cuenta individual y se va a financiar la pensión de esa cuenta individual, el riesgo es que esa persona, si lo que quiere lograr es una pensión de vejez, el riesgo es que no alcance a acumular el capital necesario en la cuenta individual para financiar su pensión. En el régimen de prima media con prestación definida, como lo que se pretende es que alcance la pensión con semanas cotizadas y una edad mínima que establece la ley, el riesgo es que no alcance a cumplir las semanas que exige la ley para pensionarse. Ya en esos casos, el Sistema General de Pensiones ofrece otras prestaciones en caso de frustración del derecho a acceder a la pensión de vejez. Vale, muy bien, Luis, nos queda perfectamente claro. Vamos a invitar... o sea que entonces, ¿sí cotizo o no cotizo? Siga cotizando. ¿Qué recomendación le darías, Alejandro, Luis? ¿Que cotice o que no cotice? La recomendación siempre es cotizar. La recomendación siempre es cotizar, porque a pesar de que vemos lejana, o muchas personas ven lejana, la posibilidad de pensionarse en uno y otro régimen, porque 1.300 semanas son alrededor de 25 años, y en el régimen de ahorro individual le toca cotizar una suma gruesa para pensionarse. Hay que cotizar, no debemos perder la esperanza, porque llegaremos a la vejez y lamentaremos el tiempo perdido. Por otro lado, recordemos que el Sistema General de Pensiones no solamente protege la vejez, sino que también protege la invalidez y la muerte, que son contingencias que nadie espera, o todo el mundo aspira a llegar a la vejez, pero en cualquier momento a cualquiera de nosotros, ya sea la persona tenga 20 años, tenga 40 o tenga 60, puede estar en una de estas calamidades. Claro. Puede padecer calamidades. El riesgo es bastante alto, o sea, y en esta sociedad mucho más. Entonces, la recomendación, y eso es lo que me da mi seguridad en este momento, de poder seguir de alguna forma cotizando mi pensión como independiente para futuro, obviamente, asegurar algo. Y es como la incertidumbre que tienen muchas personas en este momento de mi edad, especialmente. Bueno, sí, no, pero es que yo no voy a alcanzar eso, no se sabe, o sea, cumpla las semanas, no cumpla las semanas, de alguna forma usted tiene la probabilidad de pensionarse, como dice él. Puede pasar cualquier cosa de aquí a eso. Eso es importantísimo. Bueno, Alejo, por aquí les tenemos unos saludos a las personas que están atentas a escuchar nuestro programa el día de hoy por whatsapp.com, a Caterín, a Alejandra, a Carolina, a Daniela, a Luis, que nos están escuchando atentamente. Un saludo muy especial desde Pereira, Bogotá y pues Medellín, que por allá está Geraldine todavía en Medellín, para que no se pierdan ninguna edición de nuestro programa La Colmena. Recuerden que los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, Alejo, vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos con más de esa interesante entrevista. Listo, perfecto. Yo creo que hasta ahora todo va muy claro. Señor Daniel, ¿tiene algo más que decir o vamos con música? Sí, primero saludar a dos personas a que hoy me escribió que está súper conectada al programa. Un saludo para Héctor. Además que esta persona que estoy saludando es escritor. Próximamente lo voy a tener invitado, yo creo que para el próximo año. Súper. Para Mario, ya tengo dos preguntas que él me está formulando y otra persona también a plantear más adelante. Listo, perfecto. Con música. Listo, perfecto. Entonces vámonos en este momento con buena música a través de www.whatsappr.com. Nos pueden buscar como www.whatsup. No van a poner app porque no lo van a encontrar. Whats, normal, es decir, la palabra Whats, upr.com. Así buscan la página. Y en Play Store o en Google Play, cualquiera de las dos plataformas, simplemente usted busca la aplicación como Whats, igualmente UP Radio. Así lo encuentran y nos pueden llevar a cualquier
parte. Listo, sigamos en este momento con buena música y tenemos algo. Uy, esta canción me recuerda mucho a la familia, me recuerda a los momentos de baile de diciembre, la natillada, la marranada, mejor dicho. La canción que viene a continuación es de Los Corraleros de Majagual y la canción se titula Los Sabanes. Aquí suena en ese momento en WhatsApp Radio. ¿Qué tema es eso? No te pierdas La Colmena todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. De 5 de la tarde a 7 de la noche. Un programa creado para ti en el que tratamos temas de interés y actualidad. Dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Recuerda, todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonízate con La Colmena en WhatsApp Radio. La Colmena, un programa de hype y actualidad contable colombiana. La Colmena, un programa de hype y actualidad contable colombiana. Bueno, sí señoras y señores, seguimos en este momento 5:56, nos separan 4 minutos para despedir la primera hora aquí en La Colmena Radio de WhatsApp Radio. Hoy hablando de un tema muy interesante, un tema bastante polémico, controversial y que deja muchas dudas ante todo el público. Y es sobre la pensión. La pensión, ¿será que alcanzamos? ¿Será que no alcanzamos? ¿Será que la plática se va a perder? ¿La vamos a poder recuperar? Obviamente no nos van a dar nada, nos dan simplemente ahí una plática que fue la que tenemos ahorrada. Entonces mucha gente tiene dudas sobre este tema y pues a mí ya me dieron seguridad en cierto momento y dijeron, no, cotice. De pronto a futuro usted puede tener o su pensión asegurada o un bonito por ahí por reclamar, no se sabe. Y esa plática puede montar hasta un negocio y todo eso, no sé. Bueno, Samir, bien pueda. Así es, Alejandro. Bueno, recordemos que La Colmena viene gracias también al patrocinio de Hype, el holding interactivo virtual empresarial. Hype ofrece interacción, capacitación, productos y servicios dirigidos especialmente a empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes en relación con áreas contable, tributaria, financiera, derecho laboral, derecho comercial, seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, gestión administrativa, marketing y publicidad. Visita tu Hype en Facebook, dale like y entérate de todas las novedades, así como del lanzamiento de su plataforma oficial. Bueno, continuamos entonces con nuestra entrevista con Luis Álvarez, que nos escucha desde Bogotá. Igual ahí también están los programas que se han transmitido a través de www.whatsappr.com, subidos a la plataforma para que muchas personas de pronto lo vean, ¿cierto? El contenido está... Estamos trabajando en eso, Alejo. Okay. Estamos trabajando fuertemente, pero sí, vamos a empezar a mirar si subimos los contenidos completos. Por el momento son fragmentos en el canal de YouTube de La Colmena. De La Colmena. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, Luis, hay un término muy sonadito por ahí que difiere algo entre lo que es un fondo privado y público, y entonces quisiéramos tener claridad sobre esto, y es ¿en qué consiste la garantía de rentabilidad mínima? ¿En qué consiste esa garantía de rentabilidad mínima determinada para los fondos privados y por qué esta no existe para el fondo público? Ok. No existe para los fondos públicos porque, como lo mencioné, todo en el fondo público todo va a la misma bolsa, de ahí se financian las pensiones. Estas pensiones no dependen de la rentabilidad de ese fondo, sino que depende del nivel de ingresos de la persona y el número de cotizaciones que haya hecho la persona. Y en cuanto a lo que es la rentabilidad mínima, es una rentabilidad que establece el gobierno, en virtud de la cual debajo de ella los fondos privados no deben generar rendimientos para la cuenta individual de cada afiliado, de tal forma que si en la negociación de el dinero que se encuentra en esos fondos privados administrados e invertidos por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, por mala administración o por una crisis financiera, no se alcanza esa rentabilidad mínima que establece el gobierno, entonces el fondo privado con su patrimonio o con su capital debe financiar lo que falta para alcanzar esa rentabilidad mínima. Es decir, el gobierno establece un piso de rentabilidad o de rendimientos de los fondos privados
y si ese rendimiento no se alcanza, la sociedad debe entrar a financiarlo. Ok, clarísimo. Bien, Luis, pero a ver, esto es algo que realmente yo he sido cotizante de fondos privados por muchos años. Inicié por allá, si no estoy mal, con Protección y luego me pasé para Porvenir. Tengo una duda, es que a mí nunca me mencionaban los fondos de esto. ¿Es cierto, eso sí lo están cumpliendo los fondos? ¿Sí están ejecutando esa garantía de rentabilidad mínima y le están informando a sus aportantes? Pues tengo entendido que sí, eso es un aspecto práctico porque es por mandato legal que tienen que enviarle el extracto financiero de la cuenta individual a cada uno de los afiliados. Incluso yo estoy actualmente en Colpensiones y Colpensiones también está cumpliendo con ese deber. A mí creo que anualmente Colpensiones me está mandando a mi correo electrónico el récord de semanas cotizadas. Pero en el caso de los fondos privados existe la obligación legal de informarle a sus afiliados la rentabilidad que ha tenido su cuenta individual. Ampliando un poco el tema de los riesgos, uno de los riesgos de los fondos privados es la rentabilidad, con esa rentabilidad que deben ofrecer los fondos privados no se alcance el capital acumulado. En últimas todo llega a lo mismo, no se alcance el capital acumulado, pero ese capital acumulado ese capital mínimo necesario para financiar la pensión es posible que no se logre porque la rentabilidad de los fondos no fue suficiente. Una crisis financiera puede afectar tu cuenta individual. Clarísimo eso sí es un temor para cualquiera que le estamos aportando en un fondo privado, pensaría yo. A ver, ahora en consecuencia con eso, ¿en qué se diferencia entonces el sistema de beneficios definidos que aplica para el fondo público del sistema de contribuciones definidas, que es básicamente lo que aplicaría para un fondo privado? ¿Esto en qué podría afectar a un cotizante al momento de pensionarse? A ver, en el régimen de prima media, en el régimen solidario de prima media con prestación definida, puedes tener claridad sobre el monto de tu pensión de acuerdo al nivel de ingresos. Como bien lo señala, si se llama prestación definida es porque la ley previamente establece su pensión será de tal porcentaje de acuerdo a su nivel de ingresos y a su nivel de cotizaciones, lo cual no ocurre en el fondo privado porque depende de las fluctuaciones del mercado financiero y de lo que tengas acumulado en el capital. Para un afiliado es muy difícil determinar con precisión cuál va a ser el monto de su pensión en un fondo privado. Bueno, ahí está. Samir, antes de que sigas con las preguntas, quiero saludar en este momento al señor Javier Ramírez, que está muy conectado a través de nuestro chat de WhatsApp Radio. Él tiene ahí varias preguntas que obviamente se van a estar respondiendo a través de que vayamos pues hablando de los temas como tal. Entonces, Javier, un poquito de paciencia que ya vamos a estar respondiendo las preguntas muy interesantes que usted nos ha formulado aquí en el chat de WhatsApp Radio. Así es. Bueno, ahorita precisamente en la primera pregunta que planteé en esta entrada era muy relacionada con esto, porque a esto era lo que quería llegar, Luis. A ver, he escuchado y he visto de muchas personas que han tenido problemas al momento de pensionarse últimamente. He escuchado de amigos, abogados que llevan una serie de casos al respecto, y es cierto que los fondos privados no le están advirtiendo a los cotizantes respecto de los riesgos inherentes que hay en su pensión. Qué pregunta, Samir, muy buena. Bueno, sobre esto quiero dividirte la respuesta en dos partes. Paréntesis. De 2015 hacia acá y antes de 2015. Perfecto. Resulta que el gobierno nacional reglamentó el tema de la información a los afiliados, ya sea para que en los casos de traslado, ¿por qué razón? O para la afiliación al Sistema General de Pensiones. ¿Cuál es la razón? Cuando una persona desea cambiar de un régimen a otro o de una administradora a otra,
hay una obligación de doble información, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona se va a cambiar del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, tanto la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías o fondo privado como la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, deben informarle a ese afiliado cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes para que se pueda ejercer la libertad de elección de manera adecuada. Lo que venía sucediendo antes del año 2015, y esa es la razón por la que se han presentado muchos pleitos, es porque las sociedades, tanto las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías como la administradora colombiana de pensiones no suministraban la información suficiente a los afiliados. ¿Para qué? Para que pudieran tomar una decisión informada. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? ¿O qué se está viendo? Tengo muchos procesos relacionados con este tema. ¿Por qué razón? Voy a poner un caso específico. Un señor que se trasladó de Cajanal al Cajanal antes de su liquidación, era una administradora del régimen de prima media con prestación definida para los afiliados, para las personas que estaban afiliadas a ella antes de Ley 100 de 1993. Entonces, bueno, pongamos el ejemplo con el Instituto de Seguros Sociales. Una persona venía afiliada al Instituto de Seguros Sociales y se traslada para un fondo privado el 16 de diciembre del año 1994. Ese traslado producía efectos a partir del 1 de enero de 1995. ¿Qué sucede entonces? Que simplemente le mencionaban a esa persona que podía pensionarse cuando ella quisiera, lo cual es cierto, o siempre y cuando tenga acumulado el capital necesario para financiar una pensión mínima, como lo mencionó Samir al principio del programa. Una pensión equivalente al 110% del salario mínimo. Bueno, ya eso también queda rezagado porque el salario mínimo aumenta en mayor proporción que el IPC. Bueno, pero eso es otro tema de estudio. El punto es que esa persona en ese momento se trasladaba con la expectativa de pensionarse 10 años más joven. Pero cuando llegó la edad mínima, o los 50 años, porque antes le exigían 60, cuando llegó a los 50 años, se dio cuenta que no había acumulado el capital mínimo para financiar la pensión. O si lo había acumulado, él ganaba 10 millones de pesos y resulta que le tocaba una pensión de 2 salarios mínimos. Ahí era donde la persona comparaba o pedía la información de cuál iba a ser el monto de su pensión en el régimen solidario de prima media con prestación definida y cuál iba a ser el monto de su pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad, encontrando que en la mayoría de los casos la pensión del régimen solidario de prima media con prestación definida iba a ser superior a la del régimen de ahorro individual y quería retornar al régimen de prima media con prestación definida, pero como ya le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad mínima para pensionarse, ya no podía regresar. Entonces ahí actualmente los abogados estamos intentando la nulidad de esos traslados, la mayoría de las veces con éxito, porque estamos siguiendo el precedente de la Corte Suprema de Justicia, y se logra la nulidad del traslado para la recuperación del régimen de transición. E incluso en juzgados y tribunales se ha logrado la nulidad del traslado para la pensión del régimen de prima media con prestación definida sin régimen de transición. En corte todavía no hay precedente sobre la nulidad del traslado para quienes no pretenden el régimen de transición. Voy a extenderme un poco en esta pregunta porque sé que es de vital importancia para muchos de los oyentes, y es porque muchas personas están en el régimen de ahorro individual con solidaridad y han escuchado que la pensión en el régimen de prima media con prestación definida puede ser superior, lo cual no sucede en todos los casos. Como para Luis,
¿sí? Luis, una pregunta respecto a ese tema, porque sé que va a tocar un tema muy específico y que es muy técnico. Me gustaría que esa aclaración que nos vaya a hacer sea para que cualquier persona de a pie entienda qué es lo que se le está hablando, porque usted va a tocar un tema que es muy delicado y que muchas personas saben de qué se les está hablando, pero como se está hablando en términos tan técnicos, obviamente las personas no te van a entender a ti. Entonces te pediría al favor que nos hables en palabras muy castizas esas respuestas que nos vas a dar, para que las personas que están súper conectadas nos digan, oiga, eso es de esta forma, no es de esta forma. Entonces, para que porfa me colabores con eso. Claro que sí. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, el régimen de ahorro individual o el de los fondos privados ofrece una garantía de pensión mínima, en virtud de la cual el afiliado puede pensionarse con 1.150 semanas y la pensión será equivalente a un salario mínimo. Entonces, recordemos que les había mencionado que en el fondo público, es decir, Colpensiones, el número mínimo de semanas para pensionarse el número mínimo de semanas son 1.300. Entonces, y la tasa de reemplazo va a partir de la base del 65%. Entonces, si es una persona que gana 1 millón de pesos, ¿verdad? Si ponemos en la balanza, si le conviene más el régimen donde están los fondos privados o el régimen donde está Colpensiones, le va a convenir más el fondo privado. ¿Por qué razón? Por el número mínimo de semanas que le exige el fondo privado, por un lado. El número mínimo de semanas, que serían 1.150 en los fondos privados, y en Colpensiones serían 1.300. Por otro lado, la pensión será igual en los dos regímenes, es decir, a 1.200, a un millón de pesos se le aplica un 65% y quedaría en 650.000 pesos la mesada pensional. Como ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, se la van a subir a 781.242 pesos. Entonces, tanto en el régimen de ahorro individual de los fondos privados como en el régimen de prima media de Colpensiones, la pensión será de un salario mínimo, pero le convendría más el régimen de ahorro individual de los fondos privados, porque allá se va a pensionar con 1.150 semanas y aquí se va a pensionar con 1.300 semanas. Bueno, es perfectamente claro. Y yo todavía tengo algunas duditas ahí, definitivamente más adelante, porque sé que el programa nos va a alcanzar. Voy a tener que contactarte a ti para que me prestes tu asesoría profesional sobre el tema, no solamente para mí, sino para muchas personas que conozco, familiares que ya están próximos a pensionarse porque tienen un problema ahí y realmente necesitan la asesoría de un profesional en la materia. Luis, quisiera plantearte en este momento una pregunta que de alguna forma tiene relación con esta parte específica de la entrevista y parte de nuestro oyente Javier Ramírez. Javier Ramírez nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se debe negociar un bono pensional? Ok. La pregunta. Buena. ¿Y cuáles son los requisitos? O sea, ¿cómo se puede negociar y cuáles son los requisitos para negociarlo? A ver, para negociar un bono pensional se requiere que se verifiquen los siguientes requisitos. La primera es la autorización expresa del afiliado a favor de quien lo expidió, ¿cierto? Puede ser Ministerio de Hacienda, se trata de un servidor público, lo expide el Ministerio de Hacienda. Que dicha negociación se lleve a cabo antes de la fecha de redención normal o anticipada del bono, es decir, en la fecha en que lo que establece la norma es la edad mínima, son 62 años, que la misma sea realizada por intermedio de la sociedad administradora a través de una bolsa de valores. Esos son los requisitos. Y por otro lado,
hay que tener claro que no existe una reglamentación que establezca un valor mínimo que pueda tomarse como referencia para la negociación de los bonos pensionales. Ok, perfecto. Pregunta, Sí, Alejo, pregunta Castiza, ¿qué es un bono pensional? Ok, claro, válida. Sí, muy buena pregunta. O sea, Claro, me hablan pues, de bono, ok, no sé. Qué pena. Por ahí debí haber comenzado. Lo que pasa es que la ley 100 de 1993, bueno, supongo que nos están escuchando abogados también y por eso me atrevo a mencionar los artículos de la ley 100, que serían los artículos 33 de la ley 100 de 1993 y 103 en adelante, y otros decretos reglamentarios, establecen unos mecanismos para financiar las pensiones, sobre todo cuando hay traslado de regímenes o cuando le asignan a Colpensiones la obligación de pagar una pensión a la cual no le han efectuado las cotizaciones. Me explico. Puede suceder que un empleador privado de 1970 o incluso desde antes, de 1960 a 1971, no efectuó aportes, ya sea porque antes de 1967 no había cobertura del Seguro Social y de ahí en adelante porque el empleador no quiso. En ese caso hay un mecanismo de financiación que se llama un título pensional, ¿cierto? Por otro lado, tenemos los bonos pensionales, y es cuando puede suceder cuando un servidor público se traslada al Instituto venía afiliado a Cajanal y se traslada al Instituto de Seguros Sociales. Para que el Instituto de Seguros Sociales asuma esa pensión, se debe pagar un bono pensional por el tiempo anterior al que no estuvo afiliado el Seguro Social, de tal forma que el Seguro Social tenga los recursos necesarios para financiar esa pensión. Puede suceder también que una persona venía afiliada al Seguro Social y se traslade a un fondo privado. Entonces, en ese caso, para que el fondo privado pueda financiar la pensión, teniendo en cuenta ese tiempo anterior, se debe también expedir un bono pensional. En conclusión, los bonos pensionales son mecanismos para la financiación de la pensión. Ok, cuando uno se traslada, más que Muy todo, claro. especialmente. ¿Cómo? Muy claro. Sí, cuando uno se traslada, pero en especial es para aquellos casos donde la entidad que va a reconocer la pensión, la entidad a la cual va a reconocer la pensión no se le efectuaron los aportes que deben, por el tiempo que debe tener en cuenta para pagar esa pensión. Entonces, en esos casos se debe pagar un bono pensional o un título pensional. O sea, básicamente cuando no se... Tema muy técnico. Ok, es básicamente cuando no se cumplen todos los requisitos, ¿cierto? Exactamente, más Luis, o menos. Aquí en complemento a la pregunta que nos planteó... Sí. Sí. Más o menos es falta de unos requisitos, obviamente, que se compensan por medio de un bono. No exactamente, la persona sí cumple con el requisito. Lo que pasa es que la entidad que va a reconocer la pensión no tiene el capital o no tiene cómo financiar esas semanas. Entonces a la entidad deben pagarle una suma determinada. Ok, listo. ¿Verdad? A través de cálculo actuarial. La persona ha cumplido los requisitos porque la ley siempre ve que el tiempo laborado con empleadores públicos que no efectuaban cotización a ninguna caja, a ningún fondo ni al Seguro Social debe tenerse en cuenta para la pensión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la persona sí cumplió con su obligación en la relación tripartita de la Seguridad Social, tripartita porque son tres, si no se trata de independientes, ¿no? Porque en el caso de Samir es una relación bipartita, solamente Samir con la aseguradora. Y en el caso de que haya empleador, es tripartita, será trabajador, empleador y entidad de la Seguridad Social. Entonces, la obligación de la entidad de la Seguridad Social, ¿cuál es? Pagar la prestación y recaudar los aportes. ¿Cuál es la obligación del empleador? Descontarle al trabajador y pagar el aporte. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Trabajar, prestar el servicio para que el empleador le haga el descuento y lo aporte a la Seguridad Social.
¿ya? Entonces el trabajador cumplió con su parte y ya de ahí en adelante corresponde al sistema con el empleador y con el Estado entenderse en respecto a la forma como van a financiar la pensión. Yo veo aquí a Alejandro tomando nota atenta y él está pensando, bono pensional, sigo cotizando. Él está muy interesado escuchando el programa. Obvio. Me tienen que digerir bien eso porque es que yo necesito saber si realmente voy a seguir pagando mi pensión. Es así de simple. Así es. Luis, aquí precisamente sí, con Javier Ramírez, en complemento a las dos preguntas que nos acabaste de responder, él nos dice si existe algún beneficio o no de negociar el bono pensional. Si existe algún beneficio o no de negociar el bono pensional, pues sí, para acceder a una pensión de manera anticipada a lo que prevé la ley, ¿verdad? Entonces te dicen, puedes negociar el bono a los 62 años, pero puedes pensionarte antes, entonces lo negocias antes. Ese sería el beneficio. Ok, muy válido. Aquí yo veo una pregunta que es como más enfocada, y ya esto lo veo como más al tema financiero, pero de todas formas desde el punto de vista en derecho sería bueno conocer dentro del proceso que hay que realizar, y es en qué gastos se debería incurrir un consumidor financiero al momento de trasladarse de bono de pensiones, de fondo pensional, perdón. De fondos de pensiones, no debe incurrir en ningún gasto. Las dos entidades están obligadas a brindarle la información necesaria sobre las ventajas y desventajas de cada régimen. Y por otro lado, si el usuario lo solicita, si el afiliado lo solicita, deben elaborarle una proyección de su mesada pensional para que la persona pueda comparar y decir dónde se queda, o si se va o se queda donde está. Ok, perfecto. Bueno, retomamos entonces aquí una última preguntita antes de irnos a una pausa musical, y es, ¿en Colombia prevalece el sistema pensional público o el sistema pensional privado? Y es esto consecuente con los demás países miembros de la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, creo que... Sí, para el desarrollo económico. Ok, bueno, a ver, si en Colombia prevalece el sistema público o privado, sinceramente ninguno de los dos prevalece sobre el otro. Son dos regímenes, sí, que están en competencia, con características diferentes para que los potenciales afiliados escojan dónde se quedan. Son excluyentes. Si estás en uno, no puedes estar a la vez en el otro, a pesar de que hay reglas sobre movilidad dentro del mismo sistema que tienen algunos límites. ¿Cuáles son esos límites? La permanencia mínima que debe tener una persona en un régimen del Sistema General de Pensiones es de 5 años a partir de la afiliación inicial. No importa que no haya cotizado durante esos 5 años. Se cuentan los 5 años independientemente de que haya cotizado o no. Y se puede trasladar las veces que quiera entre regímenes de esa manera. Pero existe una limitación, es que cuando le faltan menos de 10 años o menos para adquirir la edad mínima para pensionarse, ya no puede trasladarse. Respecto a los países de la OCDE, pues en Chile, por ejemplo, existe un sistema de pilares en donde el primer pilar, en Chile, ¿qué existía antes? En Chile existía antes un sistema privado con clara intención de marchitar el sistema público, ¿verdad? Solamente podían afiliarse al régimen privado, de tal forma que se fuera acabando poco a poco el sistema público, lo cual no sucede aquí en Colombia. En el año 2009 aproximadamente en Chile se dieron cuenta que ese sistema no era viable para la población, sobre todo porque no podían obligar a todas las personas a pensionarse sobre un salario mínimo o cerca de un mínimo. Entonces se idearon el sistema de pilares. Constituía el primero sobre una base pública, ¿cierto?, administrada por el Estado y que le garantiza una pensión equivalente a un salario mínimo.
Este pilar es obligatorio. Luego sigue el segundo pilar obligatorio para contribuciones superiores a la del salario mínimo, de acuerdo al nivel de ingresos de la persona. Y finalmente existe un tercer pilar, que es un pilar voluntario, ¿cierto? Entonces, si la persona decide aportar más de lo que la norma le exige, puede hacerlo, y eso va a ayudar a financiar mejor su pensión. Entonces vemos que aquí el sistema de reparto, que sería el primer pilar, coexiste con el sistema de ahorro, que sería el segundo pilar, mientras que en Colombia son excluyentes. En México existía el Instituto Mexicano de Seguros Sociales, y hace aproximadamente 20 años también cambiaron a los fondos privados, de tal forma que a las personas que comenzaron a afiliarse a partir del momento del cambio del sistema pensional mexicano, se les obligaba a cotizar en el fondo privado. Entonces, existen ciertas similitudes y diferencias también entre los países de la OCDE y Colombia. Lo que he encontrado en Estados Unidos es que el sistema pensional es público y se financia a través de los aportes vía impuestos. También, entonces ahí tenemos una diferencia, que no funciona el sistema privado, o por lo menos eso es lo que he alcanzado a investigar sobre el sistema pensional estadounidense. Si la pregunta concreta... Bueno, Luis. ¿Sí? Bueno, Luis, yo creo que los oyentes están muy atentos a todo el mensaje que usted nos está dando, el tema pensional. Quiero invitarlos a todos nuestros oyentes a que sigan formulando sus preguntas en el chat de la emisora. Nos recuerden que nos encuentran como WhatsApp up.com en la página, para que nos sigan ahí y entren al chat de la emisora y formulen sus preguntas para nuestro invitado especial del día de hoy. Alejo, vamos con música y seguimos otra entrada para que Luis nos siga ampliando un poquito más el tema que nos estaba contando. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahí está, pues muchas gracias a Luis Ángel Álvarez, que nos está explicando claramente, y como dice el señor Samir, para nosotros como ciudadanos de a pie, que a veces no entendemos bien todos estos términos, que quede muy detallado el tema del día de hoy. Y obviamente pues ahorita tendremos los datos de nuestro especialista Luis Ángel Álvarez, por si usted tiene algún tipo de problema con su pensión o demás, o quiere asesoría, simplemente ahorita vamos a dar los datos de él para que estén pendientes y lo contacten para que resuelvan ese problema. Ellos son los que saben, y obviamente, como siempre se ha dicho en La Colmena Radio, zapatero a su zapato. Así es. Listo, sigamos con buena música. Tenemos en este momento más música de diciembre, ya siendo las 6:28 de la tarde aquí en WhatsApp Radio. Estás escuchando La Colmena. Listo, perfecto, seguimos en este momento aquí, después de esta breve pausa musical aquí en WhatsApp Radio. 6:32, nos queda poco tiempo, y bueno, seguimos en este momento con nuestro especialista Luis Ángel Álvarez, hablando sobre pensiones. Sí, señor. Bien, pues Daniel es dueño de los micrófonos en este momento de La Colmena Radio. Bueno, señor, muchas gracias, Alejo. Bueno, sigamos con nuestro invitado Luis. Hombre, yo quiero que antes de que entremos, cuéntenos un poquito de qué es el sistema o qué es el régimen de transición en Colombia de las pensiones. Cuéntenos un poquito de eso, Luis. Claro que sí. Bueno, el régimen de transición pensional es un mecanismo que se ideó el Estado o el legislador para evitar que los efectos de la Ley 100 de 1993 afectaran de manera desmedida a las personas que ya estaban cerca a pensionarse. Las personas
al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, que podía ser el 1 de abril de 1994 por regla general, o hasta el 30 de junio de 1995, según lo determinara cada entidad territorial de manera específica, debía haber cumplido 15 años de servicios o su equivalente en semanas, o 40, ya sin importar si es hombre o mujer. Esa es una condición, ¿cierto? Independiente de las demás que voy a mencionar. Otra condición independiente es que siendo hombre haya cumplido 40 años de edad a esas fechas, o si es mujer, habiendo cumplido 35 años de edad a esa fecha. Entonces, la ley 100 de 1993, específicamente en el artículo 36, les permitía pensionarse con los regímenes anteriores. Los regímenes anteriores fueron muchos, y pues si hay tiempo yo podría explicarles los más importantes, que es de interés para la comunidad, porque muchas personas todavía no tienen claro cuál es el régimen que puede aplicarles. Entonces, hagámosle, Luis, de una. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, principalmente, y el más importante, o uno de los más importantes, era de los regímenes anteriores, era el del Instituto de Seguros Sociales. Bueno, entonces, ¿qué permitía? Pensionarse de acuerdo a las reglas del régimen anterior. De manera específica, esas reglas tenían que ser edad, tiempo de servicios y monto. Monto quiere decir tasa de reemplazo o el porcentaje de la pensión, ¿cierto? Entonces, el acuerdo 049 de 1990 era el del Instituto de Seguros Sociales, anterior a la ley 100 de 1993. ¿Qué preveía el acuerdo 049 de 1990? Hombres y mujeres debían cotizar 1000 semanas en cualquier tiempo, o 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. ¿Cuál era la edad mínima para pensionarse según este régimen del acuerdo 049? La edad mínima para pensionarse según este régimen eran 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres. Lo que llamaban antes media pensión era la posibilidad de pensionarse con esas 500 semanas. Pero esas 500 semanas las mujeres debían cumplirlas de los 35 años a los 55 años. De los 35 a los 55 años. Y los hombres de los 40 a los 60 años. ¿Verdad? Esa era la... Entonces, ¿cuál era el monto de la pensión? Bueno, partían de la base de un 45% si cotizaban 500 semanas y por cada 50 semanas adicionales, a ese monto o a ese porcentaje se le sumaba un 3%. Entonces voy a hacer, que también lo tocó Samira al principio del programa, voy a hacer, aquí no voy a explicar qué pasaría cada 50 semanas, sino de una vez voy. Con 500 semanas, 45%. Con 1000 semanas, 75%. Y con 1250 semanas, con 1250 semanas serían un 90%. Entonces, como les mencioné hace un momento, la ley 100 de 1993, ¿qué consecuencia trajo? Que ya no parten con 1000 semanas de un 75%, sino de un 65%. Y el monto máximo ya no es 90, sino 85. Esa es una desventaja y por eso se protegió a esas personas. Tenemos, por otro lado,
el régimen general de los empleados públicos regulados por la Ley 33 de 1985. Con base en este régimen existía la posibilidad de pensionarse tanto hombres y mujeres con 55 años de edad y 20 años de servicio, ¿cierto? Y la pensión sería equivalente al 75% de la base salarial. Bueno, por otro lado tenemos el del Código Sustantivo del Trabajo. Con base en el régimen del Código Sustantivo del Trabajo, se podían pensionar con 50 años de edad, 75% sería el monto, y también debían cumplir 20 años de servicios de manera continua o discontinua para el mismo empleador. Esos serían los regímenes más importantes anteriores a Ley 100 de 1993. Hay otros de manera específica, pero por razones de tiempo ya no me extendería a ellos, pero podría hacerlo si desean ustedes en otro programa o cada persona me haga la consulta de manera personalizada. Por otro lado, también deben tener en cuenta los beneficiarios del régimen de transición que el Congreso, a través de un acto legislativo, le puso límites a ese régimen de transición. De tal manera que... ¿Sí? No, tranquilo, siga, continúe. Ok. Luis, ¿estás ahí con nosotros? Sí, señor, continúa, adelante. Qué pena la interrupción. Bueno, listo. Entonces, el acto legislativo 01 del año 2005 puso límites al régimen de transición. ¿De qué manera? Prevé el acto legislativo que el régimen de transición llegaría hasta el 31 de julio del año 2010. Es decir, que quienes eran beneficiarios o son beneficiarios del régimen de transición debieron cumplir los requisitos hasta el 31 de julio del año 2010. Y exigió haber cumplido 750 semanas hasta el 25 de julio del año 2005 para que se extendiera el beneficio, es decir, pudieran cumplir los requisitos para pensionarse de conformidad con el régimen de transición hasta el 31 de diciembre del año 2014. Luis, estoy tomando atentamente toda nota. Bueno, Luis, ¿cómo se calcula en términos generales el valor de la mesada pensional de un aportante y cómo sería esto aplicado a la realidad de un fondo privado versus el fondo público? Ejemplo, para un aportante que ha cotizado un promedio por 5 salarios mínimos. Ok. Bueno, lo primero que debo aclarar es lo siguiente. Como les he señalado anteriormente, en el fondo privado la pensión se va a financiar con base en el capital acumulado en la cuenta individual, ¿cierto? Y en el régimen de prima media con prestación definida, todo va a un fondo y se financia con ese mismo fondo todas las pensiones. La claridad que quiero hacer es que en el régimen de prima media con prestación definida, uno nunca alcanza a cotizar lo necesario para financiar su pensión. Es decir, que el fondo público siempre le ayuda a la persona, ¿verdad? En el fondo privado, sí, en el fondo privado, para alcanzar una pensión de un salario mínimo sin obtener la garantía de pensión mínima, más o menos debes tener en tu cuenta de ahorro individual 190 millones de pesos. Entonces multipliquemos ese valor por 5 si queremos una pensión de 5 salarios mínimos. Serían casi 900 millones de pesos o algo así, ¿cierto? A ver, 950 aproximadamente, ¿verdad? Si cotiza una persona sobre la base de
5 salarios mínimos, pues nos tocaría calcular sobre más o menos un 10%, que es lo que va a su cuenta individual, y determinar los rendimientos financieros que obtuvo en su cuenta si tiene bono pensional. Es muy difícil saberlo, como les mencioné hace rato, el valor exacto en la cuenta, en el fondo privado, ¿verdad? Porque inciden muchos factores, lo de la volatilidad de los mercados financieros, etc. En el régimen de prima media con prestación definida es más fácil. Como les mencioné hace un momento, a grosso modo, para determinar el valor de la mesada pensional de una persona que gana 5 salarios mínimos, tocaría incluso con un tablero, pero lo voy a hacer, voy a sacar la cuenta. Miren, si por cada salario mínimo le descuentan 0,5%, ¿verdad? Y tiene 5 salarios mínimos, eso daría 5 por 0,5, 2,5, a lo que le resta, que se lo restamos a la base inicial, que sería 65,5, y partimos de un 63%. Si esa persona que cotizó sobre 5 salarios mínimos, aportó al sistema 1.300 semanas, su pensión será equivalente al 63% de esa base salarial. Mientras tenemos nuevamente conexión con Daniel, por aquí Daniel por internet me estaba planteando, Luis, la última preguntita que tenía para ti en esta entrada, y es, en general, ¿cuál es tu apreciación sobre el panorama pensional en Colombia? Sobre el panorama pensional en Colombia, bueno, exactamente cuáles son los elementos que quieren que aborde. Uno puede ser, por ejemplo, la posibilidad o la probabilidad de existencia del seguro social, difícil de determinar. Sin embargo, la expectativa del gobierno nacional, o lo que entiendo, aunque no lo mencionen, es copiar el sistema de pilares que existe en Chile. Yo pensaría más bien irnos por ese tema del sistema de pilares. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque realmente este panorama realmente es muy interesante mirarlo desde el punto de vista de la mayoría de las personas que tienen ese temores. ¿Será que sí me va a pensionar? Como lo planteaba nuestro compañero Alejandro al inicio del programa. Sí, claro. Bueno, en cuanto al sistema, ¿qué inconvenientes puede tener el régimen de prima media con prestación definida? Uno de los inconvenientes que puede tener es que siempre hay aportes del Estado o aportes de la misma entidad que va a pagar las prestaciones. ¿Por qué razón? Porque se financia mediante un mecanismo de ayuda intergeneracional. Pero este sistema puede colapsar en cualquier momento, porque como podemos ver, por ejemplo, en Valledupar, yo soy de Valledupar, en Valledupar vemos que en la generación de mi mamá, los padres o mis abuelos tenían de 10 hijos, mi mamá tuvo 4, los padres de otros amigos míos tenían 6, y actualmente pues la generación de nosotros tenemos de 2 y 3 hijos, ¿cierto? Incluso hay mucha gente que ya tiene solamente un hijo, y muchas personas que solamente tienen un hijo. Entonces vemos que viene un fuerte caudal de pensionados y va a haber pocos aportantes, ¿verdad? Eso puede ser una razón para que el fondo público colapse en algún momento. Sin embargo, a pesar de que yo prefiero la permanencia en el sistema del régimen de prima media con prestación definida en la forma que está, considero que hay que hacerle unos ajustes y no desaparecerlo, ¿verdad? No ir al sistema de pilares. Yo preferiría aceptar una realidad. ¿Y cuáles serían las realidades? Que nuestra expectativa de vida es más alta que la de nuestros abuelos e incluso que la de nuestros padres. Si vemos las resoluciones de la Superintendencia Financiera y vemos las estadísticas del DANE, observamos nosotros que las expectativas de vida
han aumentado de manera paulatina, entonces se supone que nosotros vamos a vivir más que nuestros abuelos, por tanto se justifica y posiblemente un incremento de edad. Muchas personas no estarán de acuerdo, pero sí se justificaría un incremento de edad y eventualmente un incremento de semanas. El incremento en las semanas de cotización es muy difícil. ¿Por qué razón? Por la informalidad que existe en Colombia y además que en la población económicamente activa encontramos que muchas personas duran mucho tiempo para conseguir trabajo y eso puede ser un inconveniente para cumplir incluso las 1.300 semanas que nos están exigiendo ahora. Entonces yo preferiría que se mantenga el régimen de prima media con prestación definida con algunos ajustes, pues, y en el peor de los casos el sistema de los pilares, pero quiero el régimen de prima media con prestación definida. Vale, perfecto. Eso es un tema que definitivamente tiene mucha controversia porque pues muchos expertos tienen unos puntos de vista muy diferentes, sí. Y eso es lo bueno del debate, del sano debate. Sería muy interesante quizá a futuro tener un programa que sea un debate sobre ese tema específico, porque justamente en campaña presidencial vimos una serie de contrapartes sobre ese tema específicamente, ¿cierto? Cuando en unos candidatos proponían una situación y otros proponían otra, y entonces toda la gente nos íbamos con una situación. Entonces sería muy interesante tener un programa específicamente para eso, me pareciera muy chévere. Bueno, recordemos a toda nuestra audiencia que ya nos acercamos en nuestra recta final del programa, en nuestra 12ª edición el día de hoy, siendo las 6:49 p.m. Entonces ya vamos terminando, vamos con una pausa musical y regresamos nuevamente con la última entrada, con 2 preguntas muy específicas que tenemos para Luis Álvarez, nuestro super invitado especial el día de hoy en La Colmena. No, pero oiga, imagínese, si nosotros tenemos más expectativa de vida, mi abuelo duró 98 años. Mi papá, yo creo que él dura por ahí los 100. Entonces, ¿cuánto irá a durar uno? ¿105, 110? Más o menos. ¿Puedo responder? Sí, claro. Sí, claro. Cuéntenos, Luis. Bueno, mira, sinceramente, Samir y Daniel, mis abuelos fueron longevos. 98 años cada uno. Mi abuela y mi abuelo de parte de padre. Perdón, mi abuelo y mi abuela de parte de madre, 98 cada uno, y mi abuela, 89. Cierto, mi papá no duró tanto, 70 años. Lo que yo estoy diciendo es en teoría. No, y en la expectativa en sí. Es así. Ajá. Y en la expectativa en sí de las cifras que si hablan que el promedio de vida son de 70 años, 80 años, en promedio, estamos hablando de un promedio, entonces a nosotros dice, pues ustedes pueden durar 90, así de facilito. Pero sí, ese es el tipo de cosas. Y si hablamos de padres longevos como el de Luis y los míos, porque mi familia toda es muy longeva, entonces imagínense. Hay que empezar a ahorrar entonces para la pensión, porque si nos va a hacer mucha falta. Si llegamos a cumplir 110 o 120 años. Bueno, sigamos en este momento con buena música. Oiga, me llamó la atención una canción que tengo por acá, es algo nuevo del señor Silvestre Dangond. Y es El Santo Cachón. Esa canción es muy popular, es buena y la quiero pues reproducir en este momento aquí en WhatsApp Radio. Ya saben, están escuchando La Colmena Radio. Bueno, mientras tanto disfruten de buena música y ya regresamos para el final de nuestro programa. Estás escuchando La Colmena. Y seguimos en este momento La Colmena con sabor y con olor y con de todo a diciembre. Ya está que se nos acerca en este momento las festividades donde se integra uno con la familia, bien sabroso, bien rico, el 24 de diciembre para los que lo celebran. Ese momento tanto no es como para dar un detalle, no, es para una unión familiar. Recuerden que diciembre es más un mes de unión familiar. Y ese tipo de costumbres y valores de hace mucho tiempo que se han perdido en muchas familias debería volverse a rescatar, porque es lo más bonito de la Navidad, la unión familiar. Seguimos en este momento aquí en La Colmena Radio de www.whatsappr.com. Tenemos a nuestro especialista en este momento, señor Luis Ángel Álvarez Vanegas. Ya en breve le estará dando sus datos de su empresa, donde podemos localizarlo. Si usted tiene algún problema, pues obviamente la audiencia ha estado muy estable, ahí están pendientes de todo lo que está hablando nuestro especialista.
Y pues en breve estará dando los datos para que lo contacten si tienen algún tipo de problema o demás. Sigamos en este momento en micrófonos. Desde Bogotá nos responde el señor Daniel Bustamante. Señor Daniel, bien pueda. Daniel. Bueno, Alejo, Bautista, Daniel perdón. Bautista nuevamente. Yo no sé por qué siempre le digo Me Bustamante. presento para usted. Siga, Me don cambia el Daniel. apellido, Alejo, no cambia. Bueno, Alejo, rápidamente, par de Señor. saludos. Un saludo para Claro. Mario Boyacá, que nos está escuchando atentamente. Mario es fiel y oyente que nos ha de formulado Mario es fiel oyente de, Sí, de La señor. Colmena. de la programa de La Colmena, sí señor. Vamos a estar premiando por ahí más adelante Bueno, a los señor. fieles oyentes. Señor Luis, don Mario me hace la siguiente pregunta por interno y me pregunta así sencillito y me dice que si en el fondo privado la pensión sí es vitalicia o no. Y la señora Gina Ramos también me hace la siguiente pregunta. Si solo trabajo hasta los 40 años y logro 1040 semanas, ¿en qué fondo debo quedarme? Oiga, Esas son Alejo. las dos preguntas del público. Señor, Esa le interesa a usted. Si yo voy a trabajar hasta los 40, Y se cotiza con 1040 semanas. me queda poquita. Tendría que ser policía para poder, yo creo que pensionar en Bueno. esa edad. Comencemos por la segunda pregunta. Con 1040 semanas no se va a pensionar en ninguno de los dos regímenes actualmente. Esa es la primera aclaración que hay que hacer a la oyente. Y lo segundo es que si toma la decisión de no continuar trabajando para ver qué puede hacer con esas 1040 semanas, yo le diría, quédese en el régimen de ahorro individual, si no va a seguir cotizando. ¿Por qué razón? Cuando se frustra el derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el sistema ofrece una prestación económica que se llama devolución de saldos, ¿cierto? Devolución de saldos, ¿cierto? En caso de que la persona fallezca, que esta sería la diferencia puntual y la desventaja que tendría el régimen de prima media con prestación definida frente al régimen de ahorro individual, y es que si en caso de que la oyente fallezca y sus hijos quieran reclamar esa devolución de saldos, deben cumplir los mismos requisitos para ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes, pero vamos a suponer que todos hayan superado 25 años. Habla entendido que sí, ella dejó cotizar a los 40 años, pero pudieron haber pasado 10 o 15 años sin que ella cotizara, es decir, tiene 55, hijos con 26 años, no tendrían derecho eventualmente a una pensión de sobrevivientes. Ese capital que está en su cuenta individual pasa a la masa herencial, los herederos pueden reclamarlo, ¿cierto? Recordemos también que en el régimen de ahorro individual ese capital va incrementando, va generando rendimientos financieros, o esa es la expectativa por lo menos, pero en el régimen de prima media con prestación definida lo que se ofrece es una indemnización sustitutiva que depende del número de semanas cotizadas, la base sobre la cual haya cotizado, y aquí no se generan ningunos rendimientos, sino que se indexa el valor sobre el cual cotizó. Se indexa, ¿qué quiere decir? Se trae a valor presente. Como la moneda pierde poder adquisitivo, entonces al momento en que lo vayan a reclamar le dicen, bueno, lo que en aquel momento eran 100 pesos, hoy son 150 pesos, te entregamos 150 pesos. Los rendimientos financieros tienen un componente inflacionario, al igual que la indexación. Es un tema muy técnico, pero toca explicarlo de esa manera porque no hay otra. Tienen un componente inflacionario y además un valor adicional, porque ese valor adicional es el verdadero rendimiento. Y otra desventaja del régimen de prima media en cuanto a este aspecto puntual es que si no hay beneficiarios de una eventual pensión de sobrevivientes en caso de que fallezca la afiliada, no pasa a la masa herencial, sino que la entidad aseguradora se queda
con esos aportes que realizó la afiliada. Respecto a la primera pregunta, hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay 3 modalidades de pensión en el régimen de ahorro individual. La primera modalidad es la renta vitalicia. La renta vitalicia consiste en que una vez la persona acumule el capital necesario para financiar la pensión, por lo menos la mínima, contratan con una aseguradora para que esta aseguradora reciba el capital y le pague una pensión de manera vitalicia, es decir, hasta que la persona fallezca. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el retiro programado. ¿En qué consiste el retiro programado? Que la misma entidad aseguradora o fondo privado, para ser más claros, o la sociedad administradora de fondos de pensiones o fondos de pensiones y cesantías, se queda con el capital, determina año a año cuál será el valor de la mesada pensional, y una vez se acabe el capital acumulado de esa cuenta individual, porque la persona llegó a la edad mínima para pensionarse, ya no hay lugar a pagar pensión. Sin embargo, los fondos privados le dicen a uno, no, es que el Estado financia la pensión de ahí en adelante. Bueno, hay que verlo. De todas maneras, lo que señala la ley es que si se acaba el capital acumulado, ya no hay más dinero para pagar esa pensión. Entonces, en ese caso, no sería vitalicia si la persona supera la expectativa de vida según las tablas de la Superintendencia Financiera. Y existe otra modalidad, ya habiendo respondido a la usuaria, que existe una opción de que la pensión sea vitalicia y otra no, o por lo menos en teoría, porque las administradoras ofrecen otra cosa que no creo que lo cumplan. Hay una tercera modalidad que es una combinación entre las dos, y es retiro programado con renta vitalicia diferida. Es decir, te toman una parte del capital y te van a calcular la pensión hasta una edad determinada, y a partir de esa edad una aseguradora toma el capital y paga la pensión de manera vitalicia. Esas son las 3 modalidades. Entonces, eventualmente sí puede ser vitalicia la pensión en el régimen de ahorro individual, salvo en la modalidad de retiro programado. Y en la garantía de pensión mínima, que también la ofrece el régimen de ahorro individual, la pensión también será vitalicia. Bueno, es perfectamente claro, y definitivamente sobre esto van a quedar muchísimas dudas que... O sea, que la señora ¿qué? O sea, no. Tiene 3 opciones, sí, no, y puede combinar el ahorro programado. Bueno. Definitivamente aquí hay muchas dudas, Alejo, e invitamos a la audiencia que contacte a Luis Álvarez para que solucione todas esas inquietudes, porque realmente es muchísimo lo que hay por discutir, muchísimo lo que hay por analizar, y cada caso es muy particular. Simplemente hay que estudiar el caso para mirar cómo lo puede favorecer. Yo pensaría que sí. Así es simple. Bueno, recordemos que la colmena viene gracias al patrocinio también entre Hype y Actualidad Contable Colombiana. Hype ofrece para empresarios, profesionales, técnicos, estudiantes de la contaduría un paquete de memorias que ya están disponibles en su página de Facebook @tuhype. Realiza tu pago seguro. Igualmente adquiere esos paquetes a través de la página www.tuhype.com. Bueno, Luis, vámonos con una de las 2 últimas preguntitas. Te tengo una aquí preparadita, así rápidamente. Un resumen, danos por favor cuál es el principal beneficio o los principales beneficios que tiene un aportante de un fondo privado versus un fondo público y viceversa, y los principales riesgos también, 1 o 2. Ok. Ventajas en el régimen de ahorro individual, la que les acabo de mencionar, que el dinero que está en la cuenta individual de la persona pasa a la masa herencial, es decir, como si tuviera una finca, como si tuviera una casa, lo cual no sucede en el régimen de prima media con prestación definida. Esa puede ser una ventaja del régimen de ahorro individual. Otra ventaja es que si acumula el capital necesario para financiar la pensión, puede pensionarse a la edad que quiera. Es decir, ustedes les acabo de escuchar que, bueno, con 40 años y 1040 semanas
si se pensionarían en el régimen de ahorro individual, si alcanza el capital mínimo para pensionarse, que lo veo difícil. Si alcanza el capital mínimo para pensionarse, se pensiona con 40 años, ¿ya? ¿Cómo lo alcanzaría? Pues cotizando sobre una base muy alta, realizando aportes voluntarios, pero una persona que gane 25 salarios mínimos no se va a conformar a los 40 años con una pensión de un salario mínimo. ¿Me hago entender? Eso es verdad. Esa sería una de las... ¿Cómo? Sí, claro. Eso es clarísimo, claro. Esa sería una de las ventajas. Por otro lado, a ver, una de las desventajas del régimen de ahorro individual es que es muy difícil alcanzar el capital mínimo y muchas personas se están pensionando con garantía de pensión mínima. ¿Cierto? Otra de las desventajas del régimen de ahorro individual, frente al régimen de prima media con prestación definida es que no tiene el afiliado claridad sobre el monto de su mesada pensional, porque depende de muchos factores. La volatilidad de los mercados bursátiles pueden tener incidencia en la mesada pensional. Entonces, esa sería una desventaja. En el régimen de prima media con prestación definida, una de las ventajas es que el afiliado puede determinar previamente cuál es el valor de su mesada de acuerdo al nivel de ingresos y al número de cotizaciones. Segundo, que a diferencia del régimen de ahorro individual, el afiliado no tiene que defenderse con una cuenta individual, porque realiza aportes que nunca son suficientes para financiar su pensión, y con base en la solidaridad del sistema va a existir una ayuda del Estado o una ayuda de la entidad administradora para financiar su pensión. Y las desventajas del régimen de prima media con prestación definida, una desventaja puede ser que si no tienes ese número mínimo de semanas, no te puedes pensionar así tengas la edad. Y la otra es la indemnización sustitutiva, que no pasa a la masa herencial. Esas pueden ser las dos brevemente. Hay muchas, pero por razones de tiempo no pueden explicar, no, solamente les digo esas que considero neurálgicas. Bueno, ahí ya tiene cada una de las personas que nos están escuchando en este momento por whatsapp.com para que pueda tomar su propia decisión, o contactar a Luis Álvarez para que le solucione todas esas inquietudes y le preste una asesoría calificada. Igual ahí en el chat vamos a dejar también los datos de Luis Álvarez, por si hay personas que de pronto cuando él los mencione no las alcanza a escribir, entonces en el chat los pueden verificar. Hola Daniel, tú me decías por acá por interno que tenías una pregunta, cuéntanos. Bueno, nuevamente presentamos inconvenientes técnicos con Daniel en Bogotá. Mientras tanto, bueno, por aquí Daniel por interno me escribía: Luis, ¿qué recomendaciones darías a los aportantes para que logren pensionarse y que su pensión sea justa y equitativa? Para que logren pensionarse y su pensión sea justa y equitativa. Bueno, sinceramente, como les había dicho, yo defiendo la permanencia en el sistema del régimen de ahorro individual administrado por Colpensiones. En el régimen de ahorro individual, como la pensión parte del capital acumulado en la cuenta individual, es más difícil alcanzarlo que en Colpensiones. Ahora, en Colpensiones te van a dar, en Colpensiones, dependiendo del nivel de ingresos de la persona, le van a dar un porcentaje de la base sobre la cual cotizó, ¿verdad? Como vimos el ejemplo de la persona de los 5 salarios mínimos, que en ningún caso va a haber cotizado 950 millones de pesos, pero pueden darle una pensión equivalente
al 63%, mientras que en el régimen de ahorro individual será más difícil alcanzar ese 63% de 5 salarios mínimos. Una opción es pasar al régimen solidario de prima media con prestación definida si tiene ingresos superiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De otro modo, la recomendación sería, si la legislación no cambia, que se quede en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde solamente le van a exigir 1.150 semanas para alcanzar la garantía de pensión mínima de vejez. Pero de otro modo, pues en cuanto a pensiones de sobrevivientes y pensiones de invalidez, la forma de liquidación en un régimen y en otro es el mismo. Entonces, para adquirir su pensión mínima es no dejar de cotizar, tratar de alcanzar el número de semanas que más pueda en el régimen de prima media con prestación definida, y en el régimen de ahorro individual lograr el mayor capital que pueda. Bueno, definitivamente ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nos extendimos un poquitico el día de hoy, pero es que el tema estaba sumamente interesante. Entonces, Luis, ya para cerrar, por favor, invita a toda la audiencia para que te contacten, para que contacten tu empresa, para aquellos que requieran de tus servicios profesionales, para culminar ya con nuestro programa. Claro que sí. Quienes estén interesados en los servicios de mi oficina de abogados, porque trabajo con otros abogados en mi oficina, pueden contactarnos en los teléfonos 300-777-9819, 315-739-0307. Y la dirección es Carrera Séptima, número 12B63, Oficina 504, Edificio San Pablo, en la ciudad de Bogotá. Además de los asuntos que les mencioné, trabajamos el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en caso de que ustedes tengan un proceso judicial ante un tribunal superior, sala laboral, y el tribunal falla en contra de ustedes, aquí podemos tramitar el proceso para que llegue a la Corte siempre y cuando cumplan los requisitos que señala la ley para llegar a la Corte Suprema de Justicia con el proceso. Vale, perfecto, listo. Entonces, toda esa información, la dirección y todos los demás datos los estaremos replicando por nuestras redes sociales para que contacten a Luis Álvarez, el especialista que tuvimos como invitado el día de hoy en La Colmena Radio. Bueno, ya es hora de despedirnos, Alejo. Daniel, ¿nos escuchas por ahí de Bogotá? No, nos escucha, pero no puede hablar. Daniel, al menos que escriba los datos en el chat, que colabore al menos con algo. Bueno, Luis, de Luis. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar esa invitación el día de hoy a este programa. De verdad, La Colmena es tu casa. Esperamos seguir contando contigo en próximas ediciones de nuestro programa de interés y actualidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí está Luis, de verdad que sí. Quedaron muy claras muchas cosas, otras sí, obviamente no las entendemos, pero bueno, o sea, para mí, que yo no entiendo casi estos temas, voy a seguir tramitando mi pensión. Voy a seguir cotizando. Voy a seguir cotizando mi pensión, porque Luis ya me dio el aval de que sí, no, siga pagando. ¿Siga pagando fondo público o privado? Público. Ah, bueno. Público. Vos tenés una idea, otras personas que querrán por el fondo privado, en fin. Sí. Bueno, recuerden que La Colmena es un programa creado por Hype, el holding interactivo virtual empresarial y actualidad contable colombiana. Síganos en redes sociales como @lacolmenaradio, tanto en Facebook como en Instagram y YouTube, y @lacolmena_radio en Twitter. Y bueno, yo me despido ya en esta edición. El próximo jueves estaré con ustedes también desde acá, desde la ciudad de Pereira, así que vas a tener aquí una carga más, Alejo, en la próxima edición, así como hoy. Eso está bien, menos problema. Ah, bueno, así bueno. Como a Daniel, hombre, que esas 100 gigas no le están sirviendo para mucho. Y bueno, va a tener que llamar a su operador de internet. Así es. Quéjese. Y bueno, quiero invitar a toda la audiencia que se conecte este jueves 20 de diciembre de 5 de la tarde a 7 de la noche en nuestra 13ª edición de La Colmena, con un programa sumamente interesante de coyuntura, de momento. ¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria o ley de financiamiento?
con Gerson Manuel Anduquia, contador público, asesor tributario, especialista en planeación tributario y administrador de Actualidad Contable Colombiana. Sí, señores, de uno de nuestros patrocinadores. Así que nos vemos el jueves. Listo, perfecto. Chao, chao. Ahí los deja. Al menos para despedirse apareció. Bueno, chao, señores. Muchísimas gracias a Luis. Le agradezco inmensamente haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa. Samir, siga disfrutando de la bella y querendona Pereira. Y Alejo lo mismo. Téngalo por seguro. Y saludos. Listo, Nos vemos perfecto. el jueves. Listo, ahí está Luis, por favor no se desconecte todavía, vamos a estar hablando por interno. Y pues ahí los dejamos con buena música a esta hora de la tarde aquí en WhatsApp Radio. WhatsApp Radio, 24 horas de buena música. Chao, chao, nos vemos el próximo jueves 5 en punto, aquí en La Colmena Radio. No te pierdas La Colmena todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. 5 de la tarde a 7 de la noche. Un programa creado para ti en el que tratamos temas de interés y actualidad. Dirigido a emprendedores, empresarios, profesionales y estudiantes. Recuerda, todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Todos los martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonízate con La Colmena en WhatsApp Radio. La Colmena, un programa de hype y actualidad contable colombiana. La Colmena.